mayor, Chou Min, y la segunda hermana, Chou Hui, se miraron. Sus ojos estaban llenos de duda y lucha interna. Solo la tercera hermana, Chou Yan, aún mantenía una expresión de pero ya no se atrevía a gritar. Finalmente fue mi madre, quien temblando, se acercó a la mesa de centro, tomó el acuerdo, y con sus ojos turbios, se quedó mirando fijamente las letras negras sobre el papel blanco. Dijo bien 3 veces seguidas, cada palabra como si la arrancara de entre los dientes. Zhou-Ran, eres cruel. Cogió el bolígrafo y firmó su nombre al final del acuerdo, como si hubiera empleado todas sus fuerzas. La hermana mayor, la segunda y la tercera se acercaron una a una, con el rostro desencajado. Firmaron sus nombres en el acuerdo de forma mecánica, mirando los 4 acuerdos firmados. Solo sentí una inmensa tristeza. Un vínculo familiar que había durado más de 30 años se volvió tan fino como el papel ante el dinero y las artimañas. Con un pequeño tirón se rompió. Largo de aquí. Escupí una palabra entre dientes. Ellos, como si hubieran recibido un indulto, huyeron torpemente de ese lugar que los había dejado en ridículo. Mi madre se detuvo en la puerta. Volvió la cabeza y me miró. Su mirada era rencorosa, fría, con un dejo extraño que no pude descifrar, como si dijera que esto no había terminado. La puerta se cerró de golpe. Por fin, el mundo se quedó en silencio. Fang ya guardó el teléfono. Se acercó a mí y me abrazó con suavidad. Yo la abracé también, escondiendo la cabeza en el hueco de su hombro. La dura fachada se quebró en ese momento. Lloré en silencio como un niño. Pero esto no era el fin. Lo sabía bien. Por cómo conozco a mi madre y a mis 3 hermanas, no se darían por vencidas así como así. Quizás se estaba gestando una tormenta aún mayor. Al día siguiente, fui a trabajar como siempre. Apenas llegué a la oficina. Mi asistente Xiao Chen entró con cara de preocupación. Director Zhou, han venido muchas personas. Dicen ser su familia y están armando un escándalo en recepción. Mi corazón se hundió. Lo que tenía que llegar, llegó. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. En el vestíbulo de la empresa, efectivamente, había un grupo de personas. Mi madre, sentada en el suelo, se golpeaba los muslos y se lamentaba a gritos. Mi hermana mayor y la segunda la sostenían, una a cada lado, y se lamentaban ante los empleados y clientes que las rodeaban. La tercera hermana, Chou Yan, era la más exaltada. Sostenía una hoja de papel impresa con unas letras grandes y en negrita. Acusación contra un hijo desnaturalizado. Zhou-Ran, con millones, hecha a su propia madre de casa. Además habían traído ayuda, unos parientes lejanos del pueblo y algunos vecinos curiosos, unas 20 o 30 personas, que bloqueaban por completo la entrada de la empresa. Esto era más rápido y más sórdido de lo que había imaginado. Querían romper por completo, usar la presión social para aplastarme, destruir mi reputación, destruir mi carrera. Mi asistente Xiao Chen me miró con preocupación. Director Zhou, ¿qué hacemos ahora? ¿Llamamos a la policía? Dejad que se manifiesten, cuanto más mejor. Xiao Chen se quedó desconcertado, sin entender lo que quería decir. Volví a mi escritorio y llamé al director de administración y al director legal de la empresa. Diles a los de seguridad que no se enfrenten a ellos, que mantengan el orden en el lugar, que protejan la propiedad de la empresa y la seguridad de los empleados, que el departamento legal baje y grabe todo como prueba, y que llamen a los periodistas de los principales medios, díganles que en la puerta de nuestra empresa hay una gran noticia. Mis instrucciones se fueron dando una a una con claridad. El director de administración y el director legal, aunque sorprendidos, fueron a ejecutarlas inmediatamente. Sabía lo que tramaban mi madre y los demás. Estaban convencidos de que yo, como subdirector de una gran empresa, valoraba por encima de todo las apariencias y la reputación. Si armaban suficiente escándalo y me dejaban en ridículo, accedería a sus exigencias, los acogería en casa, los mantendría con todo, e incluso redistribuiría los 6,5 millones. Pero se equivocaron. Creen que lo que más me importa es la cara. Pero yo ya había perdido la vergüenza. Ellos mismos la habían destrozado. El escándalo en la planta baja se intensificaba. La actuación de mi madre era cada vez más refinada. Lloraba sin aliento, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Las acusaciones de mis hermanas eran cada vez más patéticas, presentándose como pobres florecillas oprimidas por un hermano malvado. La multitud que la rodeaba crecía, y los murmullos y señalamientos también. Algunos, sin saber la verdad, empezaron a condenarme. Llegaron los periodistas, con sus cámaras y micrófonos, enfocando a mi madre y mis hermanas, esos rostros llenos de dolor y desesperación. Los flashes no paraban. Un drama familiar meticulosamente orquestado estaba teniendo lugar. Ellas eran las protagonistas, y yo, el villano. Mi teléfono no paraba de sonar. Altos ejecutivos, socios, amigos, todos preguntaban qué pasaba. No contesté. Esperaba el momento oportuno. A las 2 de la tarde, las noticias sobre un tal Zhou, ejecutivo de una empresa cotizada, que maltrataba a su madre, empezaron a circular en internet. Los posts llenos de exageración de mi casa fueron publicados. Me había convertido en el hijo desnaturalizado al que todo el mundo señalaba. La tensión entre la multitud en la puerta de la empresa alcanzó su punto máximo. Mi tercera hermana, Zhou-Yan, viendo que era el momento, gritó ante las cámaras con todas sus fuerzas. Si no nos das una explicación hoy, no nos moveremos de aquí. Queremos que todo el mundo vea tu verdadera cara, la de un animal con piel de cordero. Cogí los documentos de la mesa, me arreglé la chaqueta, y entre las miradas de mis compañeros, algunas de compasión, otras de desdén o curiosidad, entré en el ascensor. El ruido del vestíbulo me envolvió al instante. Todas las miradas se clavaron en mí. Los periodistas enfocaron sus cámaras hacia mí. Mi madre y mis hermanas, al verme, se quedaron desconcertadas un momento, y luego sus rostros mostraron una sonrisa de satisfacción. Creyeron que no podía más, que había bajado a ceder. Crucé entre la multitud y me planté frente a ellas. No las miré. Cogí un megáfono de manos del responsable legal, y dirigiéndome a todos los periodistas y a la multitud, hice una profunda reverencia. Hola a todos. Soy Zhou-Ran. En primer lugar, lamento profundamente que este espectáculo familiar haya ocupado recursos públicos y haya causado molestias a todos. Pido disculpas. Hoy mi madre y mis 3 hermanas me acusan aquí de ser un mal hijo. Una parte de lo que dicen es cierto. Por ejemplo, es cierto que sugerí que mi madre fuera a una residencia y que ya no quiero saber nada de ellas. Mis palabras causaron un gran revuelo. Nadie esperaba que confesara mis delitos con tanta sinceridad. La satisfacción en los rostros de mi madre y mis hermanas aumentó. Sin hacer caso a los murmullos, continué. Pero todo tiene un antes y un después. Hoy también quiero pedir a los amigos de la prensa y a todos los presentes que sean testigos. Dicho esto, pulsé el botón de reproducción de un USB que tenía en la mano. Detrás de mí, en la fachada del edificio de la empresa, la enorme pantalla LED se iluminó de repente. El video que Fang ya había grabado en casa el día anterior apareció nítido en la pantalla. En el video mi madre se abalanzaba sobre mí con furia. Mi tercera hermana gritaba como una loca. Y todas ellas, en su actitud más soez y ridícula, quedaban registradas con claridad por la cámara de alta definición. Se hizo un silencio absoluto. En la enorme pantalla LED, las imágenes se repetían en bucle. El rostro de mi madre, deformado por la ira, aparecía nítido ante todos. Los alaridos de mi tercera hermana, Zhou-Yan, como los de una verdulera, resonaban en toda la plaza a través del megáfono. Las intervenciones parciales y las provocaciones de la mayor y la segunda también quedaron registradas sin perder detalle. El mundo entero se quedó en silencio. La multitud que hacía un momento me señalaba, ahora estaba muda. La expresión en sus rostros pasó del desprecio a la perplejidad y luego al asombro, para finalmente tornarse en una mezcla de simpatía y comprensión. Las cámaras de los periodistas giraban sin cesar, pasando de la pantalla a mi madre y mis hermanas que habían perdido el color. Ellas permanecían inmóviles, como 3 estatuas de madera alcanzadas por un rayo. El color desaparecía de sus rostros a una velocidad visible. Abrían la boca pero no emitían sonido alguno. En sus ojos solo había miedo puro e incredulidad. Probablemente nunca llegarían a entender por qué lo ocurrido en casa había sido grabado, ni mucho menos cómo me atrevía a hacer público ese video delante de tanta gente. No era menos que una ejecución pública. Y los verdugos eran su propio hijo y hermano, a quien consideraban el más dócil y manejable. Mi tercera hermana, Zhou-Yan, fue la primera en derrumbarse. Lanzó un alarido agudo. ¡Ah!
Esto es falso. Lo ha falsificado. Lo ha editado. Su voz, en el silencio del momento, sonó especialmente estridente. Y también especialmente pálida e inútil. Nadie le creyó. La expresión de cada persona en el video, cada gesto era terriblemente real. Ese rencor y esa locura que brotaban de lo más profundo no podían ser imitados por actuación alguna. Sin hacer caso a sus estertores, saqué otros documentos de mi maletín. Amigos de la prensa, estos son algunos de los registros de transferencias que he hecho a mi madre y mis 3 hermanas a lo largo de estos años. El importe total es de 850.000 yuanes. Cada una de ellas puede ser verificada con los movimientos bancarios. Ese es el acuerdo de expropiación de la casa vieja, donde se indica claramente que la indemnización total asciende a 6,5 millones. Y ese es el acuerdo de responsabilidad de manutención familiar que mi madre y mis 3 hermanas firmaron ayer. En el acuerdo se especifica que, dado que la indemnización ya ha sido distribuida íntegramente entre las 3 hijas, la responsabilidad de la manutención de la madre, Chao Xiue, recae en las 3 hijas de manera conjunta. En cuanto a la acusación de que eché a mi madre de casa, madre, le pregunto una vez más, ¿he dicho yo alguna vez una sola palabra para que se fuera? ¿Le he puesto un dedo encima? Solo después de que usted y mis hermanas vinieran a mi casa a armar escándalo, incluso llegando a pegarme, les pedí que se fueran de mi casa. ¿Eso también se considera ser un mal hijo? Mi madre temblaba violentamente. Sus labios temblaban sin poder articular palabra. Entre la multitud empezaron a oírse murmullos. La opinión pública, ante los hechos irrefutables, dio un vuelco instantáneo. Toda la simpatía se volcó hacia mí, y todo el desprecio y los insultos se dirigieron como un torrente hacia mi madre y mis hermanas. Quedaron rodeadas por esas miradas y murmullos, con los rostros pálidos como el papel. Mi hermana mayor y la segunda ya estaban completamente desconcertadas. Querían retroceder instintivamente, huir de ese lugar que las avergonzaba. Mi tercera hermana, Chou Yan, aún forcejeaba. ¡Mientes! Cuando hemos firmado ningún acuerdo. Intentó abalanzarse para arrebatarme los documentos, pero el personal legal y de seguridad que me acompañaba dio un paso al frente y la detuvo. La miré con frialdad. Chou Yan, en el acuerdo están las firmas de las 4. Si crees que las firmas son falsas, podemos solicitar de inmediato un peritaje caligráfico. Mentir en público, difamar, calumniar. ¿Sabes qué consecuencias tiene? La actitud arrogante de mi tercera hermana se desvaneció al instante con mis palabras. Sintió miedo. Al ver la frialdad en mis ojos, supo que yo era capaz de cualquier cosa. Y mi madre, que había permanecido en silencio, tras soportar esa humillación y ese golpe supremos, finalmente sufrió un colapso nervioso. Puso los ojos en blanco. Sus piernas se doblaron y cayó hacia atrás como un fardo. Mis 3 hermanas lanzaron gritos y se afanaron torpemente por sostenerla. La escena se sumió en el caos. Los periodistas se abalanzaron. Los flashes se sucedieron sin cesar. Observé todo con indiferencia, sin sentir un ápice de compasión. Ellas se lo habían buscado. Cuando decidieron destruirme para conseguir sus fines, deberían haber previsto este desenlace. El personal de seguridad y administración de la empresa se acercó rápidamente para restablecer el orden. Pronto llegó una ambulancia. Subieron a mi madre en una camilla. Mis 3 hermanas, como gallos de pelea vencidos, la siguieron avergonzadas. El sonado escándalo llegó a su fin. La multitud se fue dispersando. Los periodistas obtuvieron todo lo que querían y se marcharon satisfechos. La plaza recuperó su tranquilidad habitual, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que, a partir de hoy, todo era diferente. Mi vínculo con esa supuesta familia se había roto por completo, sin posibilidad de retorno. Volví a mi despacho. Por el camino, todos mis compañeros me miraban con una mezcla de emociones. Compasión, admiración, incluso un poco de temor. Nadie se atrevía a hablarme. Probablemente no esperaban que el siempre afable director Chou actuara con tanto ímpetu y sin piedad al resolver sus asuntos familiares. Mi jefe directo, el CEO de la empresa, el señor Wang, me llamó a su despacho. Pensé que me reprendería por dañar la imagen de la empresa, pero solo me ofreció una botella de agua. No me equivoqué contigo. Eres un hombre con capacidad y con determinación. Resuelve cuanto antes los asuntos de casa y que no afecten al trabajo. Gracias, señor Wang. Lo entiendo. Al salir del despacho del señor Wang, sentí que un gran peso se me quitaba de encima. Parece que el entorno laboral es más puro de lo que imaginaba. Si eres capaz de generar valor, tu vida privada no será determinante para tu futuro. Eso sí, siempre que puedas solucionar los problemas. Y lo hice. En las horas siguientes, internet estalló conmigo. El proceso completo del escándalo en la puerta de la empresa fue difundido por innumerables medios, y el video de alta definición se volvió viral. La opinión pública se decantó de forma abrumadora, y todas las críticas se dirigieron a mi madre y mis hermanas. El título de la familia más asquerosa del año les fue colgado sin contemplaciones por los internautas. Sus nombres, sus lugares de trabajo e incluso sus números de teléfono fueron publicados por internautas enfurecidos. Incontables llamadas de acoso y mensajes insultantes llovieron sobre ellas como copos de nieve, y a mí me dibujaron como una figura bella, fuerte y trágica, un héroe patético que, tras ser exprimido por su familia de origen durante años, finalmente se revela. Mis redes sociales ganaron 1 millón de seguidores de la noche a la mañana, e innumerables internautas dejaban mensajes expresando su apoyo y simpatía. Incluso hubo abogados que se ofrecieron voluntarios para proporcionarme asesoría legal gratuita. Sabía que había ganado la batalla de la opinión pública. De forma rotunda, al volver a casa después del trabajo, Fang Ya y mi hija Lele me estaban esperando. En cuanto entré, Fang Ya me dio un fuerte abrazo. Has estado increíble hoy. Sonreí, y el cansancio que llevaba dentro se desvaneció. Lele también vino corriendo a abrazar mis piernas. Papá, ¿ya has echado a los malos? Sí, ya se fueron. No volverán a molestarnos. Por la noche, Fang Ya y yo estábamos en la cama, hablando de todo lo ocurrido. Fang Ya se mostró un poco preocupada. ¿No te da miedo que se les ocurra otra artimaña? Por ejemplo, ir a la guardería de Lele a armar escándalo. Sentí un escalofrío. Era un punto ciego que no había considerado. Solo había pensado en protegerme a mí mismo, pero había olvidado mi punto más débil, mi esposa y mi hija. Tranquila. Mañana mismo contactaré con una empresa de seguridad para que os protejan.